tal, Josué. Luca? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. ¿Lo estoy pronunciando bien, Josué? ¿Es? Sí, así mismo, Josué. Josué. Vale. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Y qué tal mira, tu cuarentena? ¿Qué tal tu cuarentena? yo creo que la cuarentena acá en Paraguay es regular en comparación con la Argentina que vi que se ha extendido hasta el 26 de agosto. El 16 de agosto. Hasta el 16, así mismo. Y mira, Hoy a la la tarde. cuarentena, sí, a la mañana estuve viendo justamente acá en la TV, lo anunciado por el gobierno, sí le vi a Kicillof, le vi al presidente y bueno, me parece algo, no sé, muy radical, sí, en comparación aquí. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y allá cuándo fue que empezaron a abrirse, no? Después de la cuarentena. Pero tampoco fue una cuarentena tan estricta, ¿no? Mira, o sea, en los primeros meses sí, o sea, fue una cuarentena estricta ya. Todo esto empezó allá por el 10 de marzo, sí. Me acuerdo muy bien que estaba en mi facultad. Sí, lo recibimos las noticias y bueno, es como si fuera que se nos cayó un vaso, un balde de agua por la cabeza, sí. O sea, todo lo tomó muy mal. La gente se comenzó a desesperar y todo tipo de cosas, sí. Luego, obviamente, el gobierno comenzó a implementar lo que se conoce como las fases, sí. Primero la Claro. fase uno, que fue obviamente la más radical, en la cual se limitaron obviamente ciertas libertades, como la libertad de circulación, por ejemplo, sí. Tú de 8 a 5 por ejemplo, no podías circular libremente, sí, en todo el Paraguay, sí, porque de aquí para allá estaban los policías. Y Ah, si bien. tú, sí, si tú obviamente desobedecías te multaban o te llevaban preso. Si vos desobedecías, te metían preso, se te cortó un poquito ahí. Sí, así mismo. Sí. Ah, Hubo bien. varios a los cuales se le multó a un grupo de personas, también se le llevó a la fiscalía todo veces. Se te está trabando un poquito. Le damos un segundo para que se actualice porque te quedaste congelado y se te escucha medio robótico. Aparece que estás reconectando. Ahí se me escucha. Va a ser mi internet Sí, seguro. ahí se te escucha y se te empieza a ver de nuevo. Sí, porque se te había tildado. Ok, Quedaste en. No, quedaste en que si desobedecías eso, te metían preso, ¿no? sí, así mismo. Las noticias, por ejemplo, tuve es que un grupo de personas, mejor dicho, a varias personas se le lleva preso, sí, y la fiscalía tomaba intervención de todas estas cosas. La fiscalía estuvo en las calles, sí, y como te dije, estaba así en las rutas principales y bueno, eh, te llevaba, como te dije, preso a las personas. Y si lo llevaban preso, ¿había mucha desobediencia de las medidas? Sí, la verdad que sí había, en los primeros tiempos sí había mucha desobediencia, especialmente acá en la capital y en departamentos grandes como el de Alto Paraná, sí, la parte más Sí. fronteriza de todo el Paraguay. Perfecto, perfecto. ¿Y qué estudiás, Josué? Y mira, yo soy estudiante de Derecho, sí, casi como te mencioné, estoy acá en la Universidad Nacional de Asunción, estoy en el tercer año, sí, pasando ya para el sexto semestre, estamos ahora mismo en los últimos exámenes, sí, los exámenes finales. Y estamos a un paso para, como te dije, en el sexto semestre. Y así, obviamente con todas o sea, las medidas, los protocolos, las clases virtuales, que obviamente están llevando en cierta manera regular. No está bien, pero regular, porque en parte le ha costado, obviamente, a los profesores acostumbrarse a todo a este nuevo paradigma, ¿sí? No ha sido nada fácil para ellos. Y también trabajás en una empresa en parte administrativo, ¿no? Sí, así mismo. Desde pequeño, la verdad, estaba en todos estos ámbitos. Del sector privado, sí, yo empecé como, la verdad, en la parte de supermercados. Luego entré en una consultoría que se llama Consultoría Aveas. Sí, ahí hacíamos trabajos administrativos. Luego me trasladé a lo que sería otra empresa privada que se llama GMA SRL, que es prácticamente lo mismo.
La verdad que ha sido una muy excelente experiencia en todas estas empresas. Ahora estoy en otra también que se llama Sol Consultora, pero solamente es por proyecto, si no es algo estable, ¿sí? Que es todos los Ah, días. perfecto. Y te pregunto, creo que conoces un poco cómo es tener una empresa en Argentina, ¿no? No, la verdad que no conozco mucho. No Y, tengo mucho conocimiento de cómo operan las empresas ahí. y allá, te pregunto de nuevo, allá cuál es la situación de las empresas. ¿Tienen una libertad o tienen mucha presión tributaria? Mira, o sea, en términos macros, la presión tributaria en Paraguay es de 13,8%. Sí, las empresas acá en Paraguay tienen una libertad a medias, le vamos a decir, sí. O sea, si tú te vas a los índices, Paraguay está prácticamente en el segundo cuartil de todos los índices en referencia a la empresa, ¿sí? En términos de competitividad, de seguridad jurídica, de libertad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, sí, o sea, en Paraguay hay libertades, pero no tantos. O sea que están, pero están medianamente mejor que la Argentina, ¿no? Por ahí es lo que se dice. Creo que el Sí, argentino también tiene como esa idea de que Paraguay y Uruguay son como los escapes, ¿no? Del país. No sé cómo lo ves vos también desde ahí, ¿no? sí, así mismo, o sea, en varios índices nosotros estamos básicamente mejor ubicados que tu país, sí que Argentina. Por ejemplo, en el índice de competitividad, sí, Paraguay está en el 125 y Argentina está un poco más arriba, en el 126. Sí, estamos también mejor ubicados en los índices de libertad económica del Instituto Fraser de Canadá y el Instituto Patrimonio, o sea, la Heritage de Estados Unidos, que nos ubica Ah, mucho mejor que Argentina. claro, Heritage sin totalmente. en español. Y en la descripción, por ejemplo, que me habías dado para la entrevista, vos te definías como un liberal clásico, ¿no? Así mismo. ¿Qué te diferencia por ahí de los demás matices que tiene el liberalismo? Mira, yo básicamente con todo, o sea, te voy a comentar un poquitito la historia, así para entrar en contexto. Yo comencé a entrar en este mundo así de ideas liberales allá por el segundo semestre del 2017. Sí, todo Sí, empezó con ciertos cuestionamientos que yo tenía, obviamente, hacia el poder mismo, no solamente hacia el gobierno, sino hacia el Estado, etcétera, etcétera, porque son conceptos distintos, ¿sí? Todo lo que sea en referencia al poder. Y ahí es cuando yo me encuentro con esta filosofía política, ¿sí? Porque el liberalismo clásico, antes que nada, es una filosofía política, que sí, obviamente busca ciertas instituciones que lo que quiere es limitar el poder, obviamente sí, que obviamente se va a formular con los primeros pensadores como John Locke, Montesquieu, etcétera, etcétera. Sí, me ha gustado el liberalismo clásico por sus matices muy críticas, sí, y también en cierta forma conservadora. Esto no quiere decir que sea igual al conservadurismo, sino que el liberalismo claro. clásico tiene matices conservadoras, sí, por eso es que a mí me lleva mucho hacia esta tradición. Pero ves, también hablando un poco de conservadurismo, un saludo al Partido Libertario que nos saludó recién ahí. Un saludo para todos. Te quería preguntar, ¿ves que también hay esa diferencia, ¿no? Entre liberalismo y conservadurismo? Ese siempre por ahí, el tema del aborto, Así mismo, es algo que los divide, esa parte de la derecha, si se quiere llamar, ¿no? así mismo, sí, es obviamente por parte de libertarios específicamente, anarcocapitalistas, etcétera, etcétera, y de otros matices, es notable la crítica hacia los liberales clásicos, ¿sí? Por su conservadurismo, y no solo eso, sino que se acerca mucho hacia lo que ellos llaman la socialdemocracia. O sea, Claro, el liberalismo clásico para ellos sería un acercamiento muy riesgoso hacia la socialdemocracia, ¿sí? Lo cual yo no considero, obviamente, de esa forma. Obviamente, cuando profundizas en esta filosofía, lo que tenés es todo lo contrario a eso. ¿Sí? Se claro. admite cierta intervención del Estado, obviamente, pero eso no significa que obviamente tengas que venderte a las ideas socialdemócratas. Sí, hay una amplia diferencia entre lo que la socialdemocracia considera como libertad y lo que considera el liberalismo clásico como libertad. Sí, uno es la libertad negativa, otro es la libertad positiva. Sí, el liberalismo clásico tiende a ser crítico con el poder, sí, y en base a eso, obviamente, es que espontáneamente nace la libertad. Sí, Claro, ¿no? Y me dijiste que te sumaste por una crítica al gobierno, ¿no?
Sí, al Estado. ¿A qué se así debe eso? mismo. ¿Pues ¿Te surgió de un día para el otro o cómo fue? La verdad que sí, o sea, vos sabés que me surgió así de manera espontánea, sí. Siempre me gustó el mundo de las ciencias sociales, etcétera, etcétera, y yo venía obviamente de una mentalidad muy intervencionista. Obviamente no quiere decir que esto significa que yo he sido socialista, o sea, nunca lo he sido, pero sí tenía ciertas características de intervencionismo, sí. Me gustaba que el Estado obviamente haga estas cosas y así intervenga en estas áreas obviamente de la sociedad, pero hasta ahí, sí, nunca me he sentido parte de qué sé yo, del pensamiento marxista, pensamiento socialista o comunista en todo caso. Se te tildó un poquito en pensamiento marxista. Sí, así mismo, hubo un tiempo donde se me trataba así, pero como te comenté, nunca he formado parte de este pensamiento, o sea, siempre tenía esa noción, por más de que obviamente yo desconocía el mundo, obviamente, de la filosofía política, específicamente el pensamiento liberal, nunca me he sentido parte de la izquierda en sí mismo, ¿sí? Siempre tendría ese rechazo hacia estos pensamientos, ¿sí? Ya sean todos los matices de la izquierda. Pero incluso allá en Paraguay creo que no está tan asentada, ¿no? La izquierda como en otros países. Mira, o sea, pasó un análisis muy crítico en Paraguay, la izquierda no es fuerte en términos políticos, y acá lo que es fuerte es el conservadurismo, que yo llamo el conservadurismo estatista, ¿sí? O sea, son Ah, gente pro mercado, sí, pero solamente en eso obviamente están a favor del mercado, sí, pero en otras áreas están a favor de la intervención del Estado, sí. y allá, por Acá, por, ejemplo, no. Sí, 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 acá en te escucho. Paraguay hay diversos partidos, como el partido Frente Guazú, que creo que ya te comentó Brian, que Sí. tienen cierta fuerza en el Parlamento, pero no son la mayoría, ¿sí? Para llevar a cabo ciertas políticas que ellos consideran necesarias se deben llevar en Paraguay, ¿sí? En el contexto más fuerte que estuvo la izquierda acá fue con el expresidente Fernando Lugo, sí, que había caído mediante un golpe de Estado, ¿sí? Allá en el 2012. Pero a partir de esto la izquierda obviamente fue retrocediendo en gran manera en Paraguay. Ah, bien, o sea, ya más o menos, pero no tienen un gobierno liberal, digamos. ¿Ustedes creen que están Mm, lejos de tenerlo o hay una batalla que ya se está dando? Mira, no, o sea, de un gobierno liberal estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Acá tenemos un gobierno más o menos de corte socialdemócrata, ¿sí? Ah, Hay que entender que el Partido Colorado, hay que entender las bases del Partido Colorado, que es el partido de poder hoy en día, ¿sí? Partido Colorado, si bien al igual que el Partido Liberal, han nacido con el pensamiento liberal allá en 1887, pero luego con el transcurrir del tiempo hubo digamos así, por venir, un influjo de ideas colectivistas, intervencionistas en estos partidos y perdieron obviamente todas sus bases ideológicas. Sí se apartaron de eso. Y obviamente tú tienes en el Partido Colorado, tienes socialismo, intervencionismo. Y el partido que estaba en el poder, también no solamente en lo práctico, en las políticas, en las medidas que llevan estos sí. gobiernos, no Se es nada. te, se te, se te tildó en la parte, se te tildó un poquito en la parte en la que estabas haciendo la comparación con Argentina. Eh, se te, te congelaste ahora, Josué. Parte A ver, de, sí. A ver, ahí estamos volviendo. A ver, ahora, hola. sí, ¿en qué parte me quedé? Si me puedo No, decir. se te trabó cuando dijiste el tema de la comparación con Argentina. Comparación con Argentina. Sí, habías dicho acá y tú, allá tienen, y ahí se te cortó. No, o sea, lo que yo me quedé es que estaba hablando sobre el tema de los partidos acá en Paraguay. Sí, o sea, Ah, mira. bien, sí, como bien habías entrado en el contexto de si en Paraguay es un gobierno liberal, la respuesta es no, estamos muy lejos de ese tipo de gobierno. El corte de gobierno que tenemos es un gobierno más o menos socialdemócrata,
¿sí? Acá se respeta mucho lo que sería el mercado, pero en otras áreas sociales el Estado interviene mucho, con todo tipo de leyes, ¿sí? Una cosa es analizar las cosas desde el punto de vista ideológico, filosófico, doctrinal, pero otra cosa es la praxis, es obviamente cómo motorizan obviamente el gobierno las ideas, ¿sí? Y mira, acá tú tienes ideas de subsidio, tienes muchas ideas de intervenir en materia económica, ¿sí? Sí, Tema claro. eh, sí, y así. Y bueno, y a vos, por ejemplo, también me dijiste que te interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Estudiaste mucho sobre eso? ¿O a qué se debe ese interés, no? Ese interés me nació básicamente el año pasado, ¿sí? Con las ideas, obviamente, mira, o sea, yo entré en este ámbito mirando al lado más del nacionalsocialismo, ¿sí? Investigando mucho el Claro. nacionalsocialismo y otras doctrinas como el fascismo es que me estrellé con la Segunda Guerra Mundial, pero para entender todas estas cuestiones uno tiene que entrar en un contexto más general de la historia, ¿sí? Sí, Obviamente todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial nace el 1 de septiembre de 1939, ¿sí? Que obviamente ha sido producto de un pacto como el Molotov-Ribbentrop, ¿sí? Pero es así básicamente como entré en todas estas ideas. Me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial, no así tanto la Primera Guerra Mundial. Esto se debe a que la Segunda Guerra Mundial tiene un componente mucho más complejo, como sería, como te decía, el auge del colectivismo, las ideas totalitarias, el holocausto, etcétera, etcétera. No solamente el holocausto judío, sino otros holocaustos que se dieron, obviamente, como te decía, así como el de Polonia, ¿sí? O el Holodomor, tenemos un montón de casos, ¿sí? En Italia, todo ese tipo de cuestiones las que me motivaron a entrar en todas en estas ideas. En sentido general, la Segunda Guerra Mundial, pero en sentido particular, obviamente, analizar ideas como el nacionalsocialismo, el fascismo, el auge de todo esto, sí, qué es lo que pensaba Hitler, qué es lo que él decía, qué opinaba, todo ese tipo de cuestiones. ¿y leíste, por ejemplo, Mein Kampf? Sí, un panfleto, así de Ah, sí. fácil. ¿Por qué? Y mira, o sea, ¿qué es lo que tú puedes hallar de crítico ahí? Sí, o sea, Hitler le trataba a los judíos como, como jabones, ¿sí? Y obviamente con todas esas ideas es que se impulsa todas estas ideas totalitarias, ¿sí? Que llevaron obviamente a socavar muchas vidas como las de los judíos, ¿sí? Entre otros grupos étnicos. Sí, el impulso que recibió Hitler obviamente lo llevó a cabo en Mein Kampf y en otras obras, que obviamente no son de él, sino de otros líderes. ¿Y a qué se debe esa alianza entre Hitler y Mussolini? ¿Tenés idea? Era una alianza más bien de corte militar y política secundariamente, ¿sí? No se entendió bien la segunda parte. ¿A qué se dio la alianza? Me preguntaste, ¿verdad? O sea, ¿a qué se debió esa alianza entre Hitler y Mussolini? Te dije. Yo la verdad que esa historia nunca... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿me escuchás bien? Sí, o sea, se te escucha un poquito borroso. No, yo te había preguntado si vos considerás por qué fue esa alianza, ¿no? Entre Mussolini y Hitler. No, y como te decía, o sea, es una alianza que se dio en un contexto muy delicado, ¿sí? Primeramente hay que entender el punto de vista militar, o sea, a Hitler le convenía tener un aliado muy cercano con la cual potenciar las ideas expansionistas que tenía, ¿sí? Alemania obviamente creía en términos como el pangermanismo, etcétera, etcétera, ideas muy imperialistas, ¿sí? Es por eso que lleva a Hitler a hacer todo este tipo de cosas. Y aparte coincidían notablemente en ciertas ideas, ¿sí? Totalitarias. Eso en segunda parte. Ah, bien. Y te Lo, vuelvo, te mi- vuelvo lo, a... no, para... Justamente Sí, lo sí. mismo que Japón, o sea, Alemania, obviamente, liderado por Hitler, también se va y negocia con líderes japoneses. Sí, todo fue un producto de ideas, sí, más bien de tinte expansionista.
necesitaba Alemania de aliados estratégicos en Asia, ¿sí? En el sur de Europa y obviamente ellos en la parte central de Europa. Y llevándote un poco de nuevo, trayéndote para Latinoamérica, ¿cómo ves las ideas de la libertad acá en Latinoamérica? En general, ¿no? Tenemos el caso Venezuela. ¿Cómo ves esa situación? Mira, o sea, me preguntabas a nivel ideológico, a nivel político, ¿cómo A sería? nivel, y ambos realmente, porque creo que van de la mano también, ¿no? La batalla cultural que se debe dar. Sí, mira, a nivel filosófico, ideológico, yo creo que las ideas liberales, o mejor dicho, ideas de libertad en su conjunto, están comenzando a tener un fuerte impacto, especialmente en los jóvenes, ¿sí? Claro. Que al menos acá en Paraguay yo estoy viendo un auge muy grande de estas ideas, ¿sí? O sea, conozco personas que antes eran de izquierda y ahora son liberales y le preguntaba, che, ¿qué te pasó? Bueno, obviamente fui influenciado por referentes latinoamericanos, norteamericanos, europeos, etcétera, etcétera, de distintos calibres, que se ve acá en Sudamérica, los referentes que más están influenciando son gente como Kaiser, Milley, etcétera, etcétera. Este tipo de esa gente está haciendo un buen trabajo que obviamente está dando un influjo muy fuerte en los jóvenes en Latinoamérica. Pero mira, yo diría que a nivel político no hay un fuerte impacto. Ah, ¿no? En ese punto, yo creo que las ideas liberales están siendo un completo fracaso. O sea, tengo una visión muy negativa de todo esto, ¿sí? Por eso es que yo creo que, mira, ya entrar en un ámbito muy delicado como buscar alianzas entre liberales y conservadores, que libertarios, por ejemplo, no soportan. O sea, los libertarios, yo soy crítico con eso, no admiten buscar alianzas políticas, coaliciones, etcétera, para enfrentar, obviamente, a un enemigo mucho más, No, claro. más profundo, ¿sí? Ellos se basan en una idea muy purista, ¿entendés? Tipo, es el Partido Libertario nomás, ya está ahí, el Partido Libertario ya tiene que llegar al poder y así. Pero yo lo veo muy difícil, mira, si tú miras partidos libertarios, ya sea acá en Sudamérica o en Norteamérica, electoralmente, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Es que es nada, o sea, no son números fuertes en esta materia, o sea, no suman ni siquiera el 3% del caudal de votos en sus países, ¿sí? Por eso es que una vez dije en mi publicación de que los liberales, así, muy buenos, vamos a decir, que son inteligentes y realistas, no están en partidos libertarios hoy en día, sino están en partidos así, más o menos de corte conservador, así como el Partido Republicano. ¿Entendés? Tiene ahí el mismo, acá tienen varios libertarios que están no en un partido liberal, o sea, acá en Paraguay hay un partido liberal, pero que no están ahí, están en un partido colorado. ¿Por qué? Porque creen que sus ideas pueden impactar mucho más fuerte desde ahí. O también esos, por ahí esas personas más abiertas, más pensantes del liberalismo están en los think tanks y abocados en la batalla cultural, ¿no? Sí, así mismo. Mira, cuando hablamos de think tanks, los tanques de pensamiento, yo creo que está habiendo también un buen auge de todos estos tanques. Sí, o sea, yo por ejemplo veo Twitter, veo Facebook, lo que sea, y al día veo, qué sé yo, eh, no sé, cientos de nombres en referencia a los liberales, ¿entendés? Tipo, ¿de dónde salieron todo esto? ¿Entendés? Quiere decir que en Sí, claro. materia intelectual, materia filosófica, se están armando los libertarios, pero como te dije, el problema acá es cómo motorizar esa idea, ¿entendés? Y la verdad es que en el plano político es donde está verdaderamente el juego, hay que ser realistas, y en ese punto estamos no siendo eficientes. ¿Entendés? Yo no sé cómo van las cosas ahí en Argentina, por ejemplo, con el Partido Libertario, si está teniendo éxito, no me puse a analizar, pero yo a nivel macro, repito, me parece que las ideas de la libertad no están teniendo la fuerza que debería. No, claro, realmente eso de que no se está teniendo la fuerza necesaria es totalmente cierto y creo que se puede analizar también más a fondo después el caso de Argentina. Pero te quería preguntar, por ejemplo, vos me dijiste que en políticamente no se estaba tan avanzado, pero ¿qué ves como el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que eso después se va a tomar como ejemplo Referencia. en otros países?
Se podría, depende, o sea, depende si los actores, vamos a decir, liberales, conservadores de derecha se mueven, porque mira, acá el enemigo a vencer en términos generales es la izquierda en todas sus formas, ¿sí? Vencer ideas intervencionistas. Y mira, tipo, Sí, yo si analizo Paraguay, por ejemplo, el caso, no veo en términos políticos eh, referentes que puedan abocarse a eso, ¿sí? Veo más bien referentes de izquierda o centro izquierda, etcétera, etcétera, como quieras llamarlo, pero que no quieren llevar a cabo temas, o sea, ideas liberales, ¿sí? En Paraguay al menos no es así, o sea, yo aplaudo lo de la calle Pou y todo lo que hizo para llegar al poder. claro. Pero mira, o sea, la calle Pou estrictamente no es una persona liberal, ¿sí? O sea, si tú le preguntas, tú eres liberal, liberal clásico, anarcocapitalista, todo ese tipo de cosas, no lo es. Él es una persona, tiene cierta libertad en temas económicos, es una persona generalmente conservadora, ¿sí? Ah, mira. Bueno, yo tenía entendido que él se consideraba como liberal, ¿no? Eso es lo que lo que había escuchado en una entrevista justamente que lo había hecho Leuco, acá periodista argentino. Sí, o sea, es liberal en términos económicos, pero pasando de esa raya ya no, él es conservador. Ah, bien. Bien, bueno, eso siempre, las discusiones que suele haber entre conservadores y liberales, ¿no? Que creo que va a ser eterno si Eterna. no se llega a un acuerdo, ¿no? También. Mira, yo creo que con respecto al tema de los conservadores y el conservadurismo, es fundamental separar a dos tipos de conservadores. Mira, yo al menos diferencio dos tipos de conservadores o de conservadurismo. Un conservadurismo estatista, sí, como el sudamericano, y un conservadurismo como, por ejemplo, el anglo-estadounidense, sí, donde tú encuentras referentes como, por ejemplo, Roger Scruton, todo ese tipo de gente estadounidenses intelectuales como Paul, sí, gente que está, por ejemplo, haciendo un buen trabajo intelectual dentro de la Fundación Heritage, todo ese tipo de conservadores, que no es lo mismo que un conservador promedio latinoamericano, ¿sí? Que, qué sé yo, solamente piensa en subsidios, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, ¿entendés? Eso es muy, muy bien, muy mal visto acá, por ejemplo, en Paraguay, ¿sí? Sí. Y mira, son esos conservadores, yo creo, a los que hay que unirse, no hay que tratarles como enemigos, ¿sí? O sea, yo no estoy de ese lado al menos de la idea crítica así libertaria de tenerlos como enemigos. En términos políticos, al menos hay que ser realista que no puede ser eso, ¿entiendes? Porque los conservadores son los más cercanos a nosotros y podrían Claro. obviamente formar una especie de coalición para llegar al poder, ¿sí? Puede ser como no puede ser, obviamente. Si tú escuchas, por ejemplo, a gente como a Kaiser, él también es realista y dice, mira, por más de que existen diferencias entre nosotros, los liberales y conservadores, yo creo que podemos sentarnos a hablar. El problema es que hay un margen de diferencia que no permite entender hacer eso, qué sé yo, o sea, vos te pones a ver temas como la eutanasia, por ejemplo, vas a una Sí. discusión eterna entre libertarios, liberales y conservadores, y es tan fuerte eso que no, Igual que el mismo aborto, no ¿no? llega a nada y produce una división gigantesca que solamente es funcional para la izquierda. Y también el tema del aborto creo que también es otra discusión que siempre va a existir. Sí, ese asunto es muy complejo, ¿sí? Yo creo que hay que analizarlo desde un punto de vista general, sí. El liberalismo para mí se tiene que mantener neutro en este asunto, sí. Si bien una persona, al menos yo, estoy de acuerdo con hacer juicios morales, yo soy una persona que estoy en desacuerdo, obviamente, no con el aborto en sí, sino con la idea de legalización del aborto, ¿sí? O sea, uno puede estar a favor del aborto en ciertos casos, ¿sí? Muy Sí. radicales, por ejemplo, en donde, qué sé yo, la mujer está en caso de muerte. De hecho, eso está, ¿cómo te voy a decir? En las Legalizado. mayores, sí, o sea, está legalizado solamente que es en, ¿cómo te voy a decir? En momentos muy críticos, no en su generalidad. Por ejemplo, en el Código Penal paraguayo, en su artículo 9, está obviamente legalizado el aborto, ¿sí? Y no es punible solamente en un caso, ¿sí? Cuando hay obviamente peligro de muerte para la mujer que lo tiene. Sí, ahí obviamente el código permite que se expulse al feto
y hasta ahí. Pero otra cosa es permitirlo de manera, por así decirlo, libertina, ¿sí? Qué sé yo. Claro. Utilizar el principio de, ¿cómo decirlo?, de autodeterminación y decir, mira, este es mi cuerpo y bueno, yo lo aborto cuando quiero. Las cosas, a mi punto de vista, no tienen que analizarse desde ahí. Perfecto, Josué. Te pregunto para ir cerrando lo que siempre tenemos acá como común, tres libros que te hayan marcado. Mira, primer libro que yo podría mencionar es La historia del capitalismo. Sí, que lo recomiendo que lo compren, que es de Jürgen Kotka, un historiador alemán, para entender fundamentalmente esta idea capitalista, ¿sí? Por acá se habla mucho de, veo que en la discusión liberal, conservadora, etcétera, se habla mucho de capitalismo, ¿entendés? Pero cuando se ponen a profundizar, no entienden la idea, ¿entendés? Capitalismo es una idea que tiene siglos, ¿entienden? Y obviamente en las ideas, o sea, en la batalla de las ideas, etcétera, conviene tener, ¿cómo te iba a decir?, buenos argumentos en referencia a todo esto, ¿sí? Pues la izquierda Claro. constantemente, bueno, o sea, vos crees que el capitalismo, etcétera, y bueno, el capitalismo es malo, pero mira, el capitalismo es algo muy complejo, que los expertos, miren, mira, algo que yo aprendí de este libro es, por ejemplo, que en referencia al capitalismo, los expertos están comenzando a aconsejar a que se renuncie a este término, que solamente se hable de libre mercado, ¿sí? Porque el capitalismo es un término Sí, que ha nacido dentro de la crítica, es lo que dice este historiador, que no viene precisamente de Marx. sí, Marx, por ejemplo, no hablaba de capitalismo, eso no lo encuentras en este libro, hablaba de gente como Werner von Barnes ya en 1902 y así sucesivamente, ¿sí? Este es el libro que yo específicamente podría criticar. Hay otro libro que es Intervencionismo de Mises, ¿sí? ujú, sí, Que es extraordinario para entender la naturaleza intervencionista, obviamente no solo del Estado, del gobierno, sino de todo tipo de organización que va en contra de las libertades individuales. Ahí en ese libro habla también del nacionalsocialismo, para el que quiera profundizar. ah, mira. ¿Y el Sí, tercero? sí, así mismo. Habla del nacionalsocialismo y otras cosas. Muy bueno, por cierto. Sí, pero ¿y el tercer libro que te haya marcado? Y el tercer libro es de Kaiser, o sea, la moral del capitalismo, sí. Es muy bueno para complementar con el libro anterior. Sí, o sea, lo Ah, otro se refiere más bien a la parte histórica, pero esto le da obviamente el argumento de lo moral, ¿sí? Porque en los debates públicos que se dan, obviamente, entre la izquierda y la derecha, o el liberalismo, etcétera, como quieran llamarlo, se habla mucho de, ¿es moral esto? ¿Sí? Por lo tanto, es muy, lo aconsejable es que los liberales no formemos en la parte moral de lo que nosotros creemos, porque es ahí el núcleo central de todo esto, ¿sí? Si nosotros creemos que el capitalismo, o sea, nosotros los liberales creemos que el capitalismo es totalmente moral. ¿Por qué? Porque beneficia obviamente al individuo, o sea, te permite que en un marco de libertad tú puedas desarrollar tu potencial, tu creatividad, puedas hacer obviamente lo que quieras, ¿entendés? Obviamente esto se contrapone a ideas anticapitalistas, ¿sí? Que no son nada morales. ¿Por qué? Porque terminan aplastando la creatividad del ser humano, entre otras cuestiones. totalmente. Josué, te agradezco mucho por tu tiempo. Muy interesante esta charla, también tocando un punto histórico de la Segunda Guerra Mundial que a mí me interesa mucho. Así que bueno, te agradezco mucho por tu tiempo y espero que en Cualquier cosa pronto estaríamos tiempo hablando personalmente. podamos volver a charlar. Claro, seguramente en Argentina o en Paraguay cuando se solucione esta situación, ¿no? Así mismo, sería genial entonces más adelante volver a tratar de todos estos asuntos sí, en mejor profundidad. Perfecto, Josué, te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta la próxima. A vos te agradezco. Hasta luego.